Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Sabemos que este es un tiempo rico, el tiempo en el que podemos también ir conociendo más de la palabra de Dios. Es un libro hermoso el que vamos a empezar el día de hoy. Es Segunda Carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Así que acompáñenme también con su Biblia. Vamos a estar leyendo la versión APA, la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Así que si nos acompañan en Segunda Carta a los Corintios. Empezamos con el capítulo 1. Dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, he sido enviado en una misión especial planeada por Dios mismo. Escribo esta carta a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, a todos los hermanos de Grecia y a los demás hermanos de toda la región de Acaya. Timoteo, alguien que conocen y en quien confía, se une a mí en este saludo. Que todos los dones y beneficios que provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean suyos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre todos ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre de toda misericordia, que nos tiene compasión, y el Dios que siempre nos consuela con su consejo sanador. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque Él viene junto a nosotros cuando pasamos por tiempos difíciles, y antes de que te des cuenta, nos lleva junto a otra persona que está pasando por tiempos difíciles para que podamos estar allí para esa persona, tal como Dios estuvo allí para nosotros. Pueden estar seguros que mientras más sufrimos por Cristo, mayor es el consuelo y el aliento que Él nos da, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Ciertamente, tenemos muchos momentos difíciles que vienen de seguir al Mesías, pero no más de los buenos momentos de su consuelo sanador. Cuando sufrimos por Jesús, resulta para su sanidad y salvación. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Estamos en grandes dificultades por tratar de llevarles el consuelo y la salvación de Dios, pero en medio de nuestras tribulaciones, Dios nos ha consolado para bien de ustedes, para que podamos, basados en nuestra experiencia, enseñarles la ternura con que Dios puede consolarlos cuando tengan que pasar por los diversos sufrimientos. Si nos tratan bien y se nos da una mano amiga y una palabra de aliento, eso también funciona para su beneficio, pues los estimula, miran hacia adelante sin pestañear. De manera que Dios nos enseña a consolar a otros, por medio del consuelo que hemos recibido de Él. Siendo así, podemos entender que nuestro consuelo también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Confíen que a su debido tiempo les dará fortaleza para resistir. Sus tiempos difíciles también son nuestros tiempos difíciles. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes cuando vemos que están tan dispuestos a soportar los tiempos difíciles como a disfrutar de los buenos. Y sabemos que lo lograrán, sin duda, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos,
Queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos que pasar en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que no pensábamos que lo podríamos lograr y llegamos a creer que ya no podríamos resistir más. Nos vimos tan aplastados, tan abrumados, que hasta perdimos la esperanza de salir de allí con vida. Fue tan malo que sentimos que nos habían enviado al corredor de la muerte y que todo había terminado para nosotros. Nos sentíamos como condenados al matadero y vimos lo inútiles que éramos para escapar y dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas o ingenio para salir de eso. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podría salvarnos, Dios. Y al final resultó que fue lo mejor que pudo haber sucedido. No fue una mala idea, ya que Él es el Dios que resucita a los muertos. Y todo esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Y Él fue quien prácticamente nos resucitó de los muertos. Y Él lo hizo. Nos rescató de la muerte terrible. Dios nos libró y lo volverá a hacer. Nos librará de tan gran peligro de muerte, rescatándonos tantas veces como sea necesario. Ustedes y sus oraciones fueron parte de la operación de rescate. Por todo esto, confiamos en que seguirá librándonos. Puedo ver sus rostros incluso ahora levantados en alabanza a Dios por nuestra liberación. Fue un rescate en el que sus oraciones jugaron un papel crucial. Sí, hermanos, ustedes nos ayudan orando siempre por nosotros, y si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Ahora que lo peor ya pasó, nos complace poder informar que hemos salido de esto con la conciencia y la fe intactas. Nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo y que podemos enfrentarlo. Y, lo que es más importante, enfrentarlo con la frente en alto. Tenemos un motivo de orgullo, y es que nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios, y especialmente en nuestra relación con ustedes. No intenten leer entre líneas ni buscar significados ocultos en esta carta, pues en nuestra carta no escribimos nada distinto de lo que ustedes pueden leer y entender, y espero que lleguen a comprender todo esto perfectamente. Pues mis cartas siempre han sido directas y sinceras, sin doble sentido. Estamos escribiendo una verdad simple y sin adornos, con la esperanza de que ahora vean la imagen completa. Queremos que, como ya en parte han entendido lo que somos, también nos conozcan bien, para que cuando regrese nuestro Señor Jesús, ustedes se sentirán orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes, y presentarnos así juntos ante nuestro Señor Jesús. Confiado en su grata bienvenida, originalmente había planeado 2 grandes visitas con ustedes, viniendo de camino a la provincia de Macedonia y luego nuevamente en mi viaje de regreso, y así serles de doble bendición. Luego ustedes podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea y podríamos haber tenido una fiesta de buen viaje cuando me enviaran. Ese era el plan. ¿Van a acusarme de no haber cumplido mis promesas porque no funciona el plan? ¿Creen que hablo por ambos lados de mi boca? ¿Un simple sí, un momento y un simple no el siguiente? Pues se equivocan. ¿Será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez de corazón? Pues no. Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Intento ser tan fiel a mi palabra como Dios lo es a la suya. Nuestra palabra para ustedes no fue un descuidado sí cancelado por un indiferente no. ¿Cómo puede ser? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. ¿Recogieron de nosotros algún tipo de indecisión entre sí y no, una y otra vez, cuando les predicamos? ¿No fue un sí limpio y fuerte? Claro que lo fue, porque Dios ha dado en Cristo para siempre su sí
y su amén. Todo lo que Dios ha prometido se estampa con el sí de Jesús. Pues en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Es en Él y solo en Él que se ejecutan y cumplen las promesas de Dios por numerosas que éstas sean. Esto es lo que predicamos y oramos, que por Él surge el gran amén, el sí de Dios y nuestro amén juntos, gloriosamente evidente. Por eso, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y a consagrarnos en Él, poniendo su sí y su amén dentro de nosotros. Es precisamente ese Dios el que a ustedes y a mí nos convirtió en cristianos fieles y el que a nosotros, los apóstoles, nos comisionó la predicación del mensaje del Evangelio. Por el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir, nos ha marcado con su sello que declara que le pertenecemos, como una promesa eterna, un adelanto seguro de lo que está destinado a completar. Pero si todavía no he ido a Corinto, como pensaba, pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida, ha sido por consideración a ustedes. Ahora, ¿están listos para la verdadera razón por la que no los visité en Corinto? Como Dios es mi testigo, la única razón por la que no vine fue para ahorrarles dolor, porque no quiero entristecerlos con un severo regaño. Tan solo estaba siendo considerado con ustedes, no indiferente ni manipulador. Cuando vaya, aunque no puedo ayudarles mucho en la fe, porque en esta están fuertes, deseo contribuir al gusto de ustedes. Lo que quiero es proporcionarles gozo, no tristeza. No estamos a cargo de cómo viven la fe. Nosotros no somos los dueños de su fe. Somos socios, trabajando juntos. Y lo que queremos es colaborar con ustedes, alegremente, expectantes. Y sé que ahora defienden su propia fe y no la nuestra. Capítulo 2. Por esto decidí no hacerles otra visita, que solo podría ser dolorosa para los dos y les causaría una gran tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre, de no ser ustedes, a quienes hubiera entristecido? Si simplemente apareciendo los pondría en una posición vergonzosamente dolorosa, ¿cómo serían libres de animarme y refrescarme? Es por eso que decidí no hacerles otra visita. Esa fue mi razón para escribir mi carta anterior. En lugar de ir, así que no tendría que pasar un tiempo miserable decepcionando a los amigos que esperaba que me animaran. En el momento en que la escribí, estaba convencido de que era lo mejor para mí también como para ustedes. Por eso les escribí como lo hice, para que antes de mi llegada resolvieran los problemas que había entre ustedes. Así, al llegar, no me entristecería con lo que debo de gozarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría. Y qué duro fue escribir aquella carta, porque cuando la escribía me sentía tan preocupado y afligido. Al final resultó que había suficiente dolor al escribirla y que había más lágrimas que tinta en el pergamino. Pero mi intención no era causar dolor, ni para preocuparlos, sino para demostrarles lo mucho que me preocupaba lo que estaba sucediendo entre ustedes. Sí, hermanos, la escribí para que supieran cuánto me importaban. Los amo tanto que lloraba por ustedes y mis lágrimas inundaron el pergamino. Ahora, con respecto a la persona que comenzó todo esto y que causó todo este dolor, quiero que sepan que yo no soy el único herido. En realidad, con algunas excepciones, a todos ustedes les causó más tristeza. Digo, con algunas excepciones, para no exagerar. No quiero ser más duro con él de lo que ya han sido. Ya es bastante la desaprobación colectiva de ustedes. El castigo que la mayoría de ustedes acordaron imponerle a esa persona ya es suficiente. Ahora es el momento de perdonar a este hombre y ayudarlo a recuperarse.
No sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación y no vaya a ser que quede tan amargado y tan desalentado que le sea difícil recuperarse. Si todo lo que hacen es derramar la culpa, muy bien podrían ahogarlo. Por eso les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Muéstrenle ahora que todavía lo aman. Ya llegó el tiempo del perdón. Ya antes les escribí sobre este asunto, precisamente para probarlos y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. El objetivo de mi carta no fue solo castigar al pecador, sino hacer que ustedes se responsabilicen de la salud de la iglesia. Me uno con ustedes para la reconciliación de este hombre, así como me uní para la expulsión. Así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes. No piensen que estoy cargando una lista de rencores personales. El hecho es que me estoy uniendo a su perdón y en presencia de Cristo que está con nosotros guiándonos. Después de todo, no queremos darle a Satanás, sin saberlo, una ventaja que aprovechara contra nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. No somos ajenos a sus formas astutas de atacar. Para mostrarles cuánto aprecio su salvación y cuánto he sentido ese desorden que había entre ustedes, les diré que cuando llegué a la ciudad de Troade para proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo, encontré el lugar completamente abierto. Dios había abierto la puerta para trabajar por el Señor. Todo lo que tenía que hacer era atravesarla, y lo hice. Y encontré muy buena disposición para sacar mucho fruto. Pero mi ánimo no estaba tranquilo, porque no encontré a mi hermano Tito, esperándome con noticias de su condición y saber el efecto que mi carta había producido en ustedes. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia, buscando a Tito y una palabra sobre ustedes que tranquilizara mi espíritu. Y ahora la tengo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, porque por medio de la obra que realizó, Cristo triunfó sobre nosotros y ahora, donde quiera que vamos, nos usa para hablar a otros del Señor y esparcir el Evangelio como perfume fragante, el olor del conocimiento de su nombre. Pues Dios nos guía de un lugar a otro en un perpetuo desfile de victoria, valiéndose de las persecuciones que sufrimos en un lugar para hacernos pasar al otro y para esparcir de esta suerte por todas partes el buen olor de Jesucristo. A través de nosotros da a conocer su mensaje y derrama el conocimiento de Cristo, el cual se esparce por todas partes donde vamos como un aroma agradable. Y así, a donde quiera que vamos, la gente respira la exquisita fragancia de su olor. Porque nosotros, gracias a Cristo, emitimos un dulce aroma que se eleva hacia Dios. Somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Pues es reconocido por aquellos que andan en el camino de la salvación como una fragancia que les da vida. Pero para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortífero que les ocasiona la muerte. Por eso aquellos en camino a la destrucción nos tratan con el hedor de un cadáver en descomposición. Pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. Esta es una gran responsabilidad. ¿Quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? ¿Quién estará seguro de no cometer faltas en él? Ciertamente nadie. Esto nos hace desempeñarle con temor y temblor y anunciar el Evangelio con mucha reflexión. Por eso no tomamos la palabra de Dios, la diluimos y luego la llevamos a las calles para venderla como un perfume barato. Es el exquisito olor y la fragancia de Jesucristo. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos que predican el Evangelio por lucro. Al contrario, gracias a nuestra unión con Cristo, nos paramos en su presencia cuando hablamos.
Dios nos mira cara a cara. Obtenemos lo que decimos directamente de Él y hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos. Y lo decimos tan honestamente como podemos. Bien, hemos terminado el capítulo 1 y 2 de las Sagradas Escrituras en la versión APA, en la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Ciertamente hay mucho que aprender de estas escrituras, pero si hay algo que me fascinó, es el darnos cuenta de también cómo Dios usa en nosotros los problemas y los sufrimientos. Y muchas veces es para que el consuelo que Él trajo en nuestras vidas nos sirva para que nosotros podamos llevar consuelo a otras personas. De modo que entonces estos momentos que estamos pasando, también debemos entender que la palabra de Dios llega a nuestras vidas oportunamente para llevar consuelo a otro. Y esta palabra de consuelo seguramente que llegará como un olor fragante por el cual el nombre de nuestro Señor va a ser glorificado. Así que, bueno, vamos a continuar el próximo jueves, sí, con la lectura de las Sagradas Escrituras. Me da muchísimo gusto que nos acompañen y por el amor de Dios, ¿sí? Terminamos este tiempo diciendo que la gracia, el amor y la bendición de Dios esté con todos ustedes y permanezca hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea.